El lenguaje ha creado al hombre, más que el hombre al lenguaje. Entre Palabras, un programa dedicado a analizar temas de interés humano, social y cultural desde la perspectiva de la psicología y el psicoanálisis. Todas las palabras que decimos esconden un secreto. Entre Palabras. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestro programa Entre Palabras, este programa de radio que ya lo vamos sosteniendo varios años, y estos días, pues debido a la cuarentena y a la pandemia que está azotando el mundo, lo venimos ahora realizando también vía online, ¿no? Casi todas nuestras actividades se han reducido a estar frente a una pantalla, ¿no? Conectados, y el lazo social un poco se ha reducido a eso. Todos en casa, imposibilitados de movernos a la radio físicamente por una cuestión obvia, ¿no? De seguridad y de salud, pero sosteniendo el programa, ¿no? Como lo hacemos cada semana, esta vez por este medio, ¿no? Y quiero saludar a todos quienes nos escuchan en la radio, quienes nos siguen por las páginas, por Facebook o por los otros medios virtuales con los que ahora nos estamos manejando. El día de hoy voy a conducir el programa. Mi nombre es Tamer Prieto y tengo como panelista, diríamoslo así, a Claudia Méndez del Carpio, que es también psicóloga clínica, ¿no? Con orientación psicoanalítica. Ella también está muy metida en los medios, ¿no? Trabaja mucho en la televisión. La hemos visto ya un par de veces también en algún noticiero de la televisión, haciéndonos algunos comentarios, y el día de hoy nos trae un tema bueno, no quiero adelantar nada, va a ser muy interesante para discutir, y para ello tengo también acompañándonos a Mariela Camacho, que también es psicoanalista, quien nos va a ayudar, diríamos, ¿no? En los comentarios y demás, ¿no? Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Tamer, muchas gracias, feliz de estar acá en este medio virtual, aunque no es lo más cómodo, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uno tiene que acostumbrarse. Y justamente relacionado con esto viene el tema que yo pensaba que lo podíamos hablar, porque en realidad es algo que nadie sabe, nadie tiene una respuesta, esto que llaman la nueva normalidad. ¿Cómo va a ser? No se sabe en qué consiste, cómo se va a vivir, en qué se viene el mundo. Y bueno, va a ser interesante ver cómo lo piensan tú, Mariela, para darle una vuelta a esto, ¿no? Sí, muy bien, muy interesante el tema, la nueva normalidad, ¿no? Le saludamos también a Mariela. ¿Cómo estás, Mariela? ¿Qué dices? Un gusto estar con ustedes, un saludo a Tamer, a Claudia. Justo estábamos hablando internamente de que ya se extraña estar en la radio, ¿no? Son ya varios programas que estamos en esta modalidad y hay una diferencia, ¿no? Pero como has dicho, no hay más, no hay otra opción, y habrá que ver cómo hacemos, cuántos programas más en esta lógica, ¿no? Sí, eso no se sabe, diríamos, ¿no? Nadie puede con cierta certeza dar una información al respecto. Pero me llama mucho la atención lo que está planteando Claudia, ¿no? Ese término, la nueva normalidad, ¿no? Significante también nuevo, habría que decir, ¿no? Es muy interesante. ¿Y cómo estás pensando eso, Claudia? ¿Qué significa eso de la nueva normalidad? Bueno, es un término que lo vengo escuchando últimamente en todos los medios. Ustedes saben que ahora hay una sobreoferta de psicólogos analizando toda la vida, todo lo que está pasando. Todos están haciendo videos. Y bueno, van surgiendo nuevos términos como este de la nueva normalidad, ¿no? Que plantea a partir de la desescalada, a partir de la nueva vida que se nos viene, cómo va a vivir la humanidad el próximo tiempo, pero también podemos considerar dentro de la nueva normalidad el estar encerrados también, porque estamos 2 meses encerrados y ya a los 2 meses es como que ya es un hábito también estar viviendo dentro de la casa, ¿no? Tal vez acá cabe pensar, Mariela, que el cambio es nuestra única constante, todo cambia, ¿no? Cambiamos nosotros, cambia el mundo, cambia el entorno,
Y bueno, esto nos hace replantear nuestras vidas de alguna manera, ¿no? Yo creo que todos, en mayor o menor medida, tienen que replantear su vida con este nuevo desafío que nos va a afectar. Por supuesto que nos afecta a todos, y nos afecta no solo a la parte física, también por supuesto a la parte emocional, podemos decir, ¿no? El reto de mantener esto de la distancia física, hablan de aislamiento social, ¿no? El mantenerte físicamente alejado del otro va a alterar las relaciones, ¿no? Interpersonales, por supuesto. Es súper incómodo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero salir con el barbijo y cuando te encuentras con alguien no sabes si te escucha para empezar, no sabes, no sé, creo que no ves ni si te mira, ¿no? No sé si es una percepción mía, no sabes si te está mirando, porque parecería que con el barbijo ya no ve, no oye, no escucha, no se siente. Entonces, qué complicado y con tan poco tiempo tener que adaptarnos a este cambio que nos va a traer ajustes seguramente constantes. Pero como yo lo voy hoy día pensando, tal vez en relación con el otro, lo que yo decía, ¿no? Este otro que antes era, no sé, tu vecino con el que te encontrabas en la esquina, hoy es el potencial enemigo porque nos podría pasar esta enfermedad mortal sin intención, ¿no? Ni siquiera porque nos odia o porque no nos puede ver, sino que sin ninguna intención podría contagiarnos, y nosotros también somos una fuente de potencial contagio, o sea que estamos amenazados y somos amenaza al mismo tiempo. Y esto ya nos va a, por supuesto, generar, según lo que, como yo lo voy viendo, una inestabilidad, por lo menos una intranquilidad, ¿no? ¿Cómo voy a funcionar en la calle si hasta ahora he ido saliendo lo mínimo, supuestamente, ¿no? Lo mínimo, lo necesario, me he ido acostumbrando a este encierro, que hace un esfuerzo, por supuesto, físico y psíquico, y ahora se plantea, bueno, no sé, en Cochabamba, ¿no? Pero he escuchado que, por ejemplo, en El Alto y otras ciudades de Bolivia ya desde el lunes se va a ver transporte público, como que empieza un poco la desescalada, siendo que estamos todavía dentro del pico de la enfermedad, ¿no? Entonces nos genera una incertidumbre, es una amenaza porque no tenemos, bueno, nunca en la vida hay garantía de nada, ¿verdad? Ni de nadie, es verdad. Pero aquí tenemos una amenaza, tenemos algo que es invisible, que está suelto y que por supuesto nos va a hacer cambiar nuestra forma de vivir, en el sentido de que ahora tenemos que tomar ciertas medidas higiénicas y de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que reinventarnos. Nos hemos tenido que reinventar modos de funcionar en el encierro y ahora vamos a tener que reinventarnos modos de salir afuera de la casa o de donde uno ha estado todo este tiempo, ¿no? Así lo voy pensando, ¿no? ¿Cómo lo ves, Tamer? ¿Tú, Mariela, ves? Sí, la verdad que mucha gente dice, ¿no? Que quieren volver a lo anterior, diríamos, ¿no? A la normalidad, ¿no? Quieren ya volver al trabajo, quieren volver a las actividades digamos, que uno estaba acostumbrado a realizar. Pero cuando tú le llamas a esto nueva, ¿no? Nueva normalidad, ya ponerle el término nuevo a eso ya implica que esto va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser la normalidad, o sea, no vamos a volver al estado anterior, creo que ya nunca más, no sabemos, pero por lo pronto, en un buen tiempo, no hay un retorno a lo anterior, ¿no? Eso me parece muy, muy importante, y hay mucha gente que tiene esa esperanza de que todo va a volver como antes. Parece que las cosas van a cambiar radicalmente, ¿no? Y tú estás planteando una cuestión muy, muy interesante con el vínculo incluso, ¿no? A un nivel bien, digamos, cercano a cada uno de nosotros, el vínculo, ¿no? Cómo va a ser incluso encontrarnos con alguien en la calle, cómo lo vas a saludar, no lo saludas, ¿no? Lo abrazas, ¿no? Le das un beso, no le das la mano, no le vas a dar. ¿Cómo va a ser eso? Evidentemente están muy acostumbrados a esta clase de cosas. Encima los bolivianos somos muy, muy afectivos también, y hay que ver cómo se va a modificar en eso el vínculo. En eso estamos totalmente de acuerdo, que va a haber una variación tremenda, ¿no? De entrada tú ya planteas el hecho de salir del encierro, que eso ya de por sí ya es toda una cosa de cómo va a ser. Yo he escuchado mucha gente, muchos amigos, ¿no? Algunos no viven acá en Bolivia, que me han dicho que prefieren no salir
¿no? Que han visto que pueden hacer casi la mayoría de su trabajo en casa, y si por ellos fuera, mejor no salen, dicen, entonces prefieren quedarse adentro. Entonces eso también es interesante. Hay gente que no va a salir del encierro, prefiere quedarse en su casa, ¿no? Entonces, y le ha gustado ese modo de trabajo, ese modo de vida, y dice que si lo puede sostener ahí, ¿para qué tendría que salir, ¿no? A ver, Mariela, ¿qué piensas? A mí me llamó mucho la atención el título desde que planteó Claudia, ¿no? Porque sobre todo pensando en nueva normalidad, centrándome en el término de normalidad, porque es algo que para la psicología o para el psicoanálisis existe, ¿no? La normalidad, ¿qué es normal? Son parámetros establecidos por el otro. Y pensaba que hay una insistencia y una necesidad en la época de nombrar aquello, o sea, precisamente la normalidad no existe. Y estamos frente a una época que nos pone ante una incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos cuánto va a durar la cuarentena, si se va a alargar, cómo va a ser volver a salir a las calles. Y entonces es como una insistencia de poder poner un nombre a eso que no se puede asir, ¿no? Entonces, ¿qué le ponemos? Nueva normalidad, y ya desde el nombre nos dice que no sabemos, ¿no? A qué se refiere, ¿no? Es una forma de decir y de nombrar eso que para todos está haciendo dificultoso. Sí. Claudia, ¿qué decías? ¿Qué opinaba, Claudia? Yo decía sobre lo que tú hablabas, Tamer. Tal vez muchos hemos quedado, bueno, no todos seguramente, con estas huellas de estas imágenes que hemos visto, las ciudades vacías, los cuerpos de las personas fallecidas por las calles. Entonces uno dice, bueno, mejor estoy en la casa, sí he podido lograr funcionar, porque por supuesto hay rubros y hay gente que no puede acceder al teletrabajo, que no puede funcionar desde la casa y que tiene que salir a pesar de todo, digamos, a pesar del miedo, a pesar de cómo se siente, a volver a buscar el sustento, digamos, de cada día, ¿no? Ahora, la gente que ha logrado acomodarse, los que han logrado el teletrabajo, no sé, ustedes hablaban en el anterior programa, la teleeducación, el comercio online, los deliveries, todas estas experiencias virtuales, probablemente van a resistir más tiempo antes de volver a tomar las calles. Aparte que tampoco es que uno puede salir y tener la vida, como tú decías, la vida de antes. El estar todos dentro de un ambiente es algo que ahora no está permitido, ni siquiera en países como en Europa, que ya están en algunos en desescalada. Se puede salir, pero todo es al aire libre, con distancia de 1 metro, 1,5 metros, y entonces esa normalidad anterior no está tampoco, no es una opción, no tenemos esa opción ahora, y como tú dices, quién sabe, no la tengamos todo el año, no se sabe, ¿no? Vamos a tener que aprender seguramente a vivir con restricciones que nos la ponen los gobiernos, porque son los llamados a poner el orden aquí, y nosotros tenemos que obedecer esto, y encima tenemos que lidiar, o no sé qué produce ver la gente que rompe con esto, ¿no? Ves en la calle gente que no respeta y dices, bueno, yo estoy encerrado y esta gente sale igual, es como que, ¿por qué él puede salir y no yo también? Hay un poco de, no sé, del imaginario, ¿no? Uno no entiende que el otro está en negación o que necesita salir, y entonces parece que los castigados son los que estamos adentro, ¿no? Entonces se viene algo muy complicado y seguramente van a haber cambios, no sé, o sea, salen muchos analistas, psicólogos, psiquiatras, coaches, todo, a decir cómo vamos a cambiar, cómo vamos a vivir. En realidad no lo sabemos. Yo escucho ciertos testimonios, por ejemplo, en el caso mío personal, mis hijos que viven en Europa, que están saliendo normal, no han cambiado, no son peores personas, ni peores personas, y los problemas que siempre tenían los siguen teniendo. Es como que lo único que ha cambiado es que se hace más vida al aire libre. No sé si en Bolivia pasará lo mismo, ¿no? Sí, es una cuestión de cierta incertidumbre al respecto, ¿no? De cómo se va a ir acomodando las cosas de a poco, ¿no? Mira que ahora has tocado también una cuestión vinculada con la política, ¿no? Porque también va a cambiar la normalidad en la cuestión política, en el control social, las normas, tú decías las restricciones, ¿no? Y va a haber esa nueva normalidad, por eso me parece que está en todos los niveles afectándose, ¿no?
no solo del vínculo, sino en todos los estratos, va a producir un efecto de cómo vamos a retomar, diríamos, ¿no? Nuestro diario vivir, entre comillas, ¿no? Porque creo que eso ya está trastocado por eso en relación a todo esto, ¿no? Mariela, ¿qué opina? Me ponía a pensar que efectivamente hay un cambio del que no sabemos, que no podemos dar cuenta ahora hasta que suceda, ¿no? Sin embargo, también Claudia mencionaba al empezar que lo que hay, el cambio es la única constante del ser humano, ¿no? Y que, bueno, ¿cuál sería entonces esa única constante también, aparte del cambio? Que el ser humano siempre tiene que saber o inventarse modos de cómo lidiar ante aquello que le amenaza y que siempre le es molestoso, ¿no? A mí me parecía interesante también un poco ver de que, un poco dejar de generalizar la situación que sucede, ¿no? Porque si bien todos estamos metidos en la cuarentena, si bien hay reglas para todos, no todos lo viven de la misma manera, ¿no? Y entonces, al boom que hace referencia Claudia de psicólogos, coach, que te dicen qué hacer, creo que es el momento más bien de detenernos y empezar a ver qué le pasa a cada uno con este encierro, qué le pasa a cada uno con la idea de poder volver a salir afuera, qué piensa uno, o sea, cómo va a arreglárselas cada uno cuando tenga que hacer frente a un modo de contacto distinto con el otro cuerpo. Y eso es lo que más bien deberíamos empezar a abrir las puertas, empezar a escuchar qué es lo que pasa uno por uno, qué es lo que poco a poco se ha ido perdiendo con la generalización de las normas, de todos adentro, con la generalización de a todos están afectados, ¿no? Y es momento de empezar a abrir en serio el estudiar. Sí, muy bien, muy bien. Hay mucho para avanzar por ahora, me parece. Pero les propongo ir a un pequeño cortecito, ¿no? Y retornamos con el tema, a ver qué más nos tiene que plantear Claudia, y en función de eso podemos seguir conversando, ¿les parece? Volvemos. Vamos a un corte entonces y volvemos enseguida. Muy bien, continuamos con nuestro programa Entre Palabras. El día de hoy estamos conversando con Claudia Méndez, que nos está trayendo el tema la nueva normalidad, ¿no? Junto a ella está Mariela Camacho, que también nos acompaña, ¿no? Comentando un poco lo que Claudia nos viene diciendo sobre este término, ¿no? Que parece que se va a cundir también, diríamos, las redes sociales y va a ser el término con el que quizás todo el mundo va a empezar a hablar, ¿no? Una normalidad nueva, es decir, una normalidad diferente. Algo ha cambiado o va a cambiar, mejor dicho, en lo que venga de aquí en adelante, en relación a los efectos que está produciendo esta pandemia en todos los niveles y cómo repondremos, diríamoslo así, nuestras actividades, ¿no? Cotidianas, que va a cambiar en eso, ¿no? ¿Qué elementos más veías en todo esto, Claudia, de esta nueva normalidad? Bueno, Tamer, como veníamos planteando esto de vivir con restricciones, escuchaba yo, no sé si ustedes han escuchado algunos analistas que decían que vamos a estar como en el acordeón, que se va a abrir la cuarentena, y cuando aparezcan casos se va a volver a cerrar, y así, ¿no? Este movimiento de acordeón, que nada nos puede generar más incertidumbre, ¿verdad? Porque tú ya no sabes si vas a volver a trabajar presencialmente, si vas a seguir con el teletrabajo, qué rato este movimiento se va a cerrar o qué rato se va a abrir. Entonces, esto genera, por supuesto, un mayor cansancio también. Yo no sé cómo lo han vivido ustedes, pero personalmente el trabajo por medio del teletrabajo, por medio de las pantallas y los dispositivos, es un poco monótono, ¿no? El mismo ritmo, hay mayor cansancio. Yo encuentro que hay una saturación, uno ya no sabe qué Zoom va a haber, porque ojalá que no estén viendo, pero hay millones de Zooms, todo el mundo quiere comunicar. Entonces es un momento de, como decía, de incertidumbre y que nos genera bastante inseguridad, ¿no? Parecería que esta nueva realidad se ha sacado de la ciencia ficción, ¿no? Que es algo, la cotidianidad viene así a ser increíble. Cuando uno ve hoy en día, no sé también si
lo dirán ustedes, parecen astronautas las personas, los vendedores, el cajero del supermercado, por ejemplo, ¿no? Parece un astronauta, escuchas que no es necesario el traje, que el traje no protege. Entonces es como que uno dice, ¿cómo vamos a vivir? O sea, realmente hay demasiada incertidumbre y esperamos mucho, ahí es lo que tú decías del tema político, esperamos muchas directrices, ¿no? De que el gobierno sea el que nos dé lineamiento, o la Organización Mundial de la Salud, o alguien nos diga cómo hay que vivir, cómo hay que funcionar, y nadie nos puede dar porque nadie sabe, todos están con una incertidumbre, con una poca información, es precario lo que se sabe de la enfermedad, se sabe que es grave, pero es precario, cada día sacan nuevas teorías también, ¿no? De que no, que sí, que te pongas el barbijo, que no te pongas, que saludes, que no saludes. Entonces, qué complicado para cualquier ser humano vivir esta época y de todas las edades, los mayores, nosotros, los jóvenes y los niños, o sea, todas las edades estamos implicadas en esta nueva cotidianidad. Y ahí viene temas que podíamos ir pensando a la gente, el mundo estaba dentro de la globalización, la vida moderna. ¿Qué te ofrecía esta vida moderna, este capitalismo? Te empujaba a vivir en abundancia, a tener libertad y a tener felicidad y por supuesto dominar la naturaleza, ¿no? Todo esto se nos está saliendo de las manos, ¿no? No podemos ya vivir esta vida de abundancia, más bien, no sé cómo la han vivido ustedes, pero pienso que muchos de nosotros también hemos vivido como más austeros, podría ser la palabra, poniendo prioridades, ¿no? Solamente usando las cosas esenciales o las más necesarias, dejando de lado todo lo que sobra, digamos, como que uno se ha podido reducir un poco en esta temporada para adaptarse a esta nueva forma de vida, porque tampoco, por lo menos en Bolivia, no tenemos el marketing digital, todo lo que hay en otras partes, ¿no? Para comprar todo online. Hay gente que no tiene tarjeta de crédito, que nunca ha hecho una compra por internet. Entonces hemos vivido tiempos muy, muy difíciles y como digo, buscando los comercios no esenciales, no, nadie ha ido a buscar lo no esencial, solamente lo esencial, ¿no? La mayoría de la gente. Ahí no sé cómo lo has vivido, Mariela, tú, a ver. Parece interesante esto, ¿no? De que en lo nuevo también va a implicar por ahí una nueva relación con el mercado. Es evidente que, o no también, ¿no? Porque puede ser una ilusión de que el ser humano va a dejar de prescindir del mercado y lo que se ha visto en otros países es que no. En cuanto se levantan las restricciones, han vuelto a hacer filas en saco, ¿no? Si bien es efectivo que al menos hemos hecho un paro, digamos, en un tiempo en el que hemos podido ver que se puede vivir sin una compulsión a comprar, pero eso también ha demostrado de que no es el límite y que eso parece que es lo que no se va a mover en realidad, ¿no? Sí, evidentemente creo que ha habido un efecto de reducción, ¿no? Complicado para la gente que estaba acostumbrada a ese ritmo, ¿no? Empuje a fiesta, comprar excesos, ¿no? Hay mucha gente que ahí ha padecido un freno, digamos, que probablemente no les ha caído muy bien, ¿no? A muchos. Y sí hay toda una cuestión con ver, ¿no? ¿Qué otro, ¿no? ¿Qué gran otro aparece ahí que nos venga a decir cómo hacer, ¿no? O sea, ¿qué gran otro nos va a dar garantías de cómo hay que salir a la calle, cómo hay que volver a funcionar y que nos diga de tal manera las cosas que nos va a evitar el contagio, etc. Pero asistimos nomás, ¿no? a constatar la inconsistencia del otro, ¿no? Como muy bien dice Claudia, no hay nadie que te venga a decir qué se va a hacer. Aparece uno con una versión, aparece otro con otra, dice, bueno, este medicamento está funcionando, todo el mundo sale como loco a comprarlo, ¿no? Luego dicen, no, hay que hacer esta otra cosa, hay que hacer aquello, y empieza a aparecer evidentemente una pluralización, ¿no? De otros, podríamos decir, que desorienta en cierta medida, ¿no? Y eso está también, digamos, influenciando el hecho de cómo se va a volver a salir, ¿no? Hay mucha gente que por eso no ve una garantía en salir, a pesar de que se levante la cuarentena, etcétera. Hay gente que no se va a arriesgar, diríamoslo así, a salir, ¿no? Ya sea por trabajo, lo que fuera, ¿no? Estando al otro lado, digamos, el precio de la vida, diríamos, ¿no?
Entonces, evidentemente, va a cambiar mucho, yo creo, la forma de vincularnos y de la nueva vida que va a tener el ser humano en unos días, por lo menos, bueno, un tiempito, hasta que, bueno, las cosas quizás se vayan acomodando un poco más, ¿no? ¿Qué piensa Claudia? Eso que tú planteas, también esto del control social, yo escuchaba, bueno, no estoy segura si decían que en el Japón tú tienes que avisar al gobierno que vas a ir a la peluquería el jueves, entonces el jueves te dan el permiso para que tú salgas y saben dónde has ido, a qué peluquero, a qué hora y a qué hora has vuelto. Por supuesto que aquí creo que vamos a estar años luz de ese control, no tenemos esa tecnología ni el personal para llegar a ese nivel, pero ahí está ese gran otro que tú dices, cómo puede llegar a ser tan autoritario y cómo tener ese control social, ¿no? Controlar a todas las personas a ese extremo de saber a dónde estás yendo, a qué hora y que tienes que tener una autorización solamente para salir. Entonces, bueno, ahí está lo que vamos planteando de que el mundo va a cambiar, que nadie tiene la respuesta, que todas son teorías. Hay grandes miedos que tiene la humanidad, el miedo a la muerte, el miedo a los desastres y el miedo a la enfermedad, y creo que ahora los tres están juntos en combo, ¿no? Tenemos miedo al desastre, a la enfermedad y a morir finalmente. Entonces es un momento muy duro para todos, ¿no? Hay gente que está hablando de que, bueno, no está hablando la gente, sino que nosotros sabemos que el mundo estaba globalizado, que habían millones de vuelos por día, creo que solo un aeropuerto tiene 1,000 o más de 2,000 vuelos al día. Entonces hay que pensar qué va a pasar con toda esta gente que se había acostumbrado a vivir de un lado para el otro. Se está hablando de que el turismo se va a volver rural, de que ya solo vas a poder viajar dentro de tu zona y por supuesto en auto, en vehículo, porque los pasajes de avión las van a quebrar las empresas, las grandes empresas aéreas, y que las actividades se van a ir reabriendo, pero siempre, como decía en el anterior sector, al aire libre, ¿no? Ya sean restaurantes, bares, museos. Lo que no va a haber son aglomeraciones, ¿no? Esas masas, ese sentido de masa, no va a haber por mucho tiempo, probablemente. Y también, ¿qué nos va a pasar a nosotros como ciudadanos? O sea, cualquier actividad que uno quiera hacer, si tú quieres ir al banco, te va a tomar el triple de tiempo, porque la fila es súper larga, porque tienes que pasar el control de temperatura, meter los pies en la lavandina. Entonces, todas esas actividades son agotadoras ahora, nos toman más tiempo. Y además nos sentimos extraños, ¿no? Porque nos están tratando como si fuéramos una persona infecciosa, obviamente, ¿no? O sea, el infectado parecería que ahora para la gente es indigno de vivir, y esto lo hemos estado viendo. Hay un desprecio hacia el infectado y lo vemos en la televisión, inclusive a los médicos, a todo el personal sanitario. Es como si fuera indigno de participar y tener una vida normal, ¿no? O sea, es increíble, y no sé, este desprecio uno lo siente cuando uno quiere entrar al supermercado o al banco acá en Cochabamba, ¿no? Parece que uno viniera de Marte, que tiene que pasar muchos procedimientos, y me ha pasado a mí, esto ya es una anécdota, no lo estoy contando, que por estar con el delantal que uso para el psiquiátrico, para el instituto psiquiátrico, me han dicho que no puedo entrar al supermercado con una bata blanca, ¿no? Entonces tengo que sacarla, dejarla en el auto para entrar al supermercado. Estas cosas no puede ni ahora ni antes, digamos, ¿no? Porque está dentro. Ajá. A ver, ¿cómo, Mariela? No, lo que decía es que tampoco se podía eso ni ahora ni antes, ¿no? Entonces hay ciertos lugares, pero es efectivamente este miedo que tú dices que creo que se acrecienta, y el no tener la lógica de a qué tenerle miedo, porque no se sabe, todo es desconocido, hace y generaliza el miedo incluso al personal de salud, ¿no? O sea, porque está tan desorientado que todo se vuelve una amenaza, incluso el sector en el que vas a depositar la confianza de salud, quien te va a atender en el caso de que te enfermes. Entonces está todo tan desorganizado que es imposible ver una lógica. Igual sigue la cuestión de la incertidumbre, ¿no? Porque es cierto, hay gente que dice que los viajes se van a reducir en avión,
que se va a tener que mantener un asiento de distancia, o sea que todos van a viajar solos, ¿no? En grupo, pero solos. Dicen que hay gente que dice que más bien cuando se levante todo esto de la cuarentena y demás en todo el mundo, más bien la gente va a salir a viajar, ¿no? Como locos, dicen, otros dicen, no, más bien la gente no va a viajar, ¿no? Hay todo un intento de pronosticar, diríamos, ¿no? Lo que va a suceder, pero está muy complicado, digo, es muy arriesgado, diría muy osado, ¿no? Para quien sea querer decir esto va a suceder, ¿no? No sé, si alguien quiere leer las cartas, ¿no? Acá en Bolivia se lee mucho la coca. Si alguien quiere leer la coca y decirnos lo que va a pasar en el futuro o las cartas, ya no les creo, les diría, ¿no? Porque no, de verdad, ninguno de estos lectores ya lee. Nada. ¿Cómo? Es que yo me pongo a pensar en esto, que las personas que leen las cartas, estos que aparecen siempre, ahora han desaparecido, ¿no? O sea, no han salido a dar su pronóstico de que... No solo no han salido, sino que nunca nos han avisado que iba a venir una pandemia. Por eso. Esos pronósticos del 2020, nadie ha dicho nada, nadie. Pero lo que yo veo, Tamer, Mariela, veo esas teorías conspiratorias, ¿no? Ahora hay miles de teorías conspiratorias, desde que se inventó el virus, se lo mandó en el sobre de correo, sí, ¿no? Se lo mandó en un sobre para que infecte a Estados Unidos, o de que ahora están los ovnis dando, porque todo, hasta en los noticieros sale, uno puede ver en las noches que han visto en Cochabamba, han avistado luces extrañas, entonces es como que el miedo busca una explicación, una respuesta, y surgen miles de teorías conspiratorias, ninguna tiene prueba, por supuesto, científica, y bueno, esto, ¿qué hace? Confunde más, nada más, nos confunde más, ¿no? Sobre el momento difícil que estamos viviendo, tenemos que escuchar estas cosas, o que estaba pasando el gran meteorito que ya lo dijeron hace no sé cuántos siglos, que iba a pasar cerca y pasó nomás. ¿Por qué tenía que pasar, no? Entonces, estábamos tan preocupados por el virus que nadie vio el meteorito, nadie le dio bola. Sí, yo creo que pronósticos abstenerse, habría que decir, ¿no? Quien sea que quiera pronosticar algo, me parece que está muy complicado. Yo creo que es el día a día y construir sobre la marcha, ¿no? O sea, inventar sobre la marcha, porque va a ser un tiempo de invención, me parece. Es así, yo escuchaba hoy día un científico que decía, los humanos no se dan cuenta que están en vías de extinción. ¿Y él de dónde ha sacado esto, no? O sea, es otra teoría conspiratoria, entonces hay que estar con mucha, ¿qué te diría? Distancia afectiva de escuchar estas cosas, ¿no? De tratar de que esto no nos afecte, porque la gente se preocupa, entonces dice, está pasando esto, más esto, ya es un desastre, pero ponerle más elementos solamente va a generar más angustia, más respuestas emocionales, ¿no? Que es lo que se está viendo. Sí, siempre tal cual. Alerta, ¿no? Porque también entre las 20.000 amenazas que vienen, no solamente es el virus, sino que empiezan a venir las abejas asesinas, los ovnis. Sí, ¿Verdad? Sí. Las abejas Para delirar hay mucho material, les diré. Muy bien, vamos a un último corte, ¿les parece? Y así entramos al último ciclo, ¿no? Al último pedazo del programa, para ir como cerrando un poco lo que venimos conversando, ¿no? Muy bien, vamos a un pequeño cortecito y retornamos pues enseguida. Muy bien, estamos entrando a la recta final de nuestro programa, acá en Entre Palabras. Y el tema de hoy era la nueva normalidad, ¿no? La nueva normalidad. O sea, lo que viene o lo que nos depara de nuestra forma de vida después de esta pandemia o después de la cuarentena, ¿no? Claudia Méndez, nuestra panelista de hoy, nos ha planteado varios temas en relación a esto. Hemos comentado muchas cosas, hemos reído un poco también, ¿no? Y no sé si Claudia quizás tienes algo más para agregar, para ir como abrochando esto, ¿no? que venimos trabajando. A ver, algo tal vez anecdótico, como decía Mariela, cada uno verá cómo elabora esto, cómo pasa este proceso. Seguramente hay gente que ha tenido pérdidas, y no solamente que ha fallecido alguien, pérdidas económicas, qué sé yo, un montón de pérdidas, duelos que tiene que elaborar. Cada quien
tiene su problemática, que seguramente sus problemas no se han solucionado, o quién sabe de algunos, ¿no? Pero la mayoría seguro va a seguir con sus problemas antes y después de la cuarentena. Entonces, cada quien va a trabajar sus elementos, con los recursos que tiene. Pero yo decía algo anecdótico porque escuchaba ayer en la televisión, no sé si ustedes han visto, que en la ciudad del Alto se les ha autorizado a que salgan a circular desde el lunes los trufis, que acá es tan común en Bolivia, con ciertas normativas de seguridad, ¿no? Que si se sienta un pasajero hacia la ventana, en el asiento al lado no va nadie, pero el periodista encuentra un trufi que estaba lleno, tenía 20 personas adentro. Nadie tenía barbijo, estaban todos aglomerados. Y le dice el periodista, ¿usted no ha escuchado que tiene que salir con barbijo, que tiene que mantener la distancia social? Y el chofer le dice, sí, desde el lunes. No, ayer era jueves. Ajá. Entonces hay gente que no lo ha entendido y no lo va a entender, que no lo cree tampoco. Están en cuarentena, el virus no circula, el lunes vuelve a circular el virus. Entonces ahí dices, ¿es una negación o es que realmente la necesidad es tan grande que no importa arriesgar la vida, porque si te vas a morir por la pobreza, que ya la tienes, mejor a ver si agarras el virus o no, ¿no? Es como decir, bueno, hay que ponerse en los zapatos, uno no entiende qué es lo que hace que uno se arriesgue a ese extremo, ¿no? Y también pensar que, no sé, esto de que éramos todos iguales, en teoría, ahora no somos para nada homogenizables, todos somos diferentes y todos podemos portar el famoso virus, ¿no? El virus de la muerte. Entonces, quién sabe, acá lo que hay que pensar es cómo se podría encontrar una buena distancia que no sea tan, ¿qué diría? Que no sea subjetiva, que como se dice, la distancia es física, pero que no sea subjetiva, que no quiera decir que yo me tengo que aislar o que tengo que rechazar, como yo decía hace un momento, al otro, ¿no? Está acá en el ejemplo del trufi, por supuesto que tiene que mantener la distancia física, porque eso dice la regla, supuestamente es una solución simple para un virus tan fuerte, tan grande, solamente lavarse las manos y mantener la distancia social. Y si eso no lo podemos hacer, bueno, está complicado la situación en Bolivia, pero yo volví al tema de decir, está bien, tenemos que mantener esa distancia, pero eso no quiere decir que no podamos mirar a esa persona, ¿no? No sé si les ha pasado, me ha pasado a mí, que salgo a comprar algo y la gente se agacha y no me mira. Es como que si me mirara me va a contagiar si está igual a una distancia. Entonces hay que tomar en cuenta que esto no sea un mecanismo de segregación, ¿no? Que ya lo veníamos viviendo, el segregar al otro. Por supuesto que no creo que en esta época tengamos masas migratorias, yo creo que esto va a bajar, que el odio al otro va a ir bajando por el tema de la pandemia, pero sí se va a dar, tal vez no en masa, sino en algo más micro. No sé cómo lo piensan ustedes. Estaba pensando en esto que tú dices, ¿no? De que por ahí el problema es no entender, o sea, que hay personas que no entienden. Por ahí más bien el problema es que todos creen que se tiene que entender desde la lógica de uno, ¿no? Y que más bien a partir de esta generalización hay algo que también que estamos olvidando, que ha habido, si bien hay una generalización de todos en esto, también hay algo que ha potenciado, que es el propio narcisismo. O sea, solamente como yo veo las cosas son. Entonces todo el mundo representa un riesgo. Las cosas tendrían que ser como yo veo, desde mi lógica, ¿no? Por eso también hay un no acuerdo con todo lo que se propone en cualquier estado, ¿no? No solamente en Bolivia, sino que todo lo que propone y que viene del otro está mal tomado. También pensaba que hay un riesgo en esto de, si bien hay medidas, hay restricciones que han venido impuestas también desde el Estado como una medida de protección, y en eso es como si la sociedad hubiera tomado una posición un poco infantil también, ¿no? Entonces se le ha quitado un poco la responsabilidad de su propio cuidado. Y entonces ahí vemos las respuestas diversas en cada persona, ¿no? De que puede esto funcionar, si la norma es a partir del lunes, entonces a partir del lunes lo cumplo, digamos. No puede parecer gracioso, pero está rigiéndose a la norma, ¿no? Tal cual. Sí, hay un riesgo alto, ¿no? En el sentido de que, por eso, no importa qué normativas se tomen, ¿no?
o directrices al respecto, siempre va a haber gente que va a ir más allá de eso, ¿no? Y el problema es que eso pone en riesgo a otra gente que en realidad se está cuidando, ¿no? Y que hace todo correcto precisamente porque evidentemente no lo hace porque quiere hacerle caso a un gobierno o a lo que sea, lo hace porque está en juego su propia salud. Y ese es un problema también, ¿no? Por eso esta nueva normalidad a la que vamos a salir en junio, si la cuarentena se flexibiliza, etcétera, va a ser bien complicado porque va a haber mucha gente por eso que no va a querer salir, hay gente que no va a querer acercarse al otro, eso que probablemente ya se hacía también, ¿no? Esto va a venir como un buen justificativo para no hablarle a nadie. Eso decía, ¿no? Es algo que ya estaba, pero ahora ya hay una buena justificación para alejar al otro y avalada por todos. Sí, parece que nos vamos a distanciar más los seres humanos, no lo sé, nos aproximan estos espacios, estos medios virtuales, pero evidentemente no es lo mismo que el encuentro de los cuerpos, ya no podemos hacer el chin chin con los vasos para hacer salud por la virtualidad, no podemos escuchar cómo suenan ahí los vasos, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero hay que ver el efecto que va a producir, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros y de todo el mundo. Este retorno en Europa me parece que se adapta mejor, porque en Europa viven siempre un poco distanciados, hay que decirlo, ¿no? Nadie sabe ni siquiera quién es el vecino que tienes al lado en el departamento, ¿no? Que vive contigo ya 10 años, apenas te habrás encontrado un par de veces, en Europa no es una cosa de hablarse todo el tiempo en la calle con la gente. América Latina es otro fenómeno, ¿no? Nos hablamos en la cola del banco, nos hablamos en el supermercado, ¿no? Hay otro tipo de manejo de las relaciones y del cuerpo que van a modificarse. No sé en qué medida eso va a incidir también para nosotros los latinos, ¿no? Tenemos otro manejo, les digo. ¿Qué piensan? Es así, Tamer, como les decía, yo tengo 2 hijos que viven en Austria y ellos me dicen, acá nadie te daba besos, nadie te daba la mano tampoco. O sea, esto no pasa nada para ellos, a no ser que sea alguien que conoces, no lo hacía. Es fácil decir distanciamiento físico allá porque bueno, estamos distanciados siempre, ¿no? Sí, y ahora dice, hay un control social, ellos mismos se controlan. Y si digamos tú por error te equivocas y estás un poco más cerca que no sea el metro de distancia, te llega la multa a los 50 euros así tecnológico y listo. Entonces es más ahí sí que hay un control por internet, ¿eh? Claro, un control social, ¿no? La gente dice no y listo, bueno. Pero acá estamos, como dice Tamer, en otra realidad. Lo que también quería tocar y no quiero dejar pasar, porque escucho a mucha gente que yo misma estamos obsesionados con esto, en el sentido de que pasamos todos los procedimientos, usamos el barbijo, desinfectamos los productos, metemos los pies, los zapatos en la lavandina. A pesar de todo eso nos podemos infectar, porque ningún método de protección es 100% seguro. Es por eso que hay tantos médicos. No creo que haya ido un médico en Europa o en España sin barbijo a atender a un paciente. Es que la seguridad no llega al 100%, nunca se puede todo, nunca se cubre todo, y ahora tampoco. No hay el 100% acá, no hay el todo. Siempre hay algo que queda por fuera, y que por más que uno se esfuerce y trate de tener todas las variables bajo control, algo puede salir mal y uno se puede infectar. Es así. Sí, bueno, en realidad eso es lo que se espera, ¿no? En realidad todo el mundo se puede infectar, ¿no? Este virus va a quedar ahí, no lo vamos a hacer desaparecer. Entonces, la cuestión es que la gente no se enferme en masa, ¿no? Para no saturar el sistema de salud. Entonces, el hecho de que todos nos enfermamos hasta que salga una vacuna. Ahora, imagínense el día que haya una vacuna, lo que va a ser la locura por querer conseguir la vacuna también, cómo los estados van a administrar eso, ¿no? Eso es también otro tema que no sé, hay que ver cómo va a ser ese movimiento ahí. Un poco de eso hemos visto en las películas, ¿no? Que han salido contagios, ¿no? Entonces, efectivamente, eso también va a generar otro tipo de desorden.
Sí, sí, seguramente. Yo quería plantear como último punto, no sé, sobre el caos que ya es la enfermedad, sobre el problema grande que tenemos con la pandemia. Tenemos una coyuntura en Bolivia que nos está asfixiando porque deberíamos tener los respiradores para los pacientes y ahora no tenemos ni un respirador y la gente ya se está muriendo en la calle, en el Beni, ¿no? Tenemos problemas políticos, problemas que venían de antes. O sea, como yo decía, nuestros problemas no han desaparecido ni van a desaparecer por el virus. Entonces se están sumando esta coyuntura a la pandemia y para los bolivianos realmente es agobiante ahora, ¿no? Es realmente muy agobiante el ver la luz al final del túnel, no sé cómo lo ven. Sí, hay una prioridad que es evidentemente esta enfermedad, es la prioridad, digamos, de todo el mundo, diríamos. Solo que evidentemente si hay cuestiones, no sé cómo te explico, si tienes la ventana abierta y te está entrando viento por ahí, pero tienes goteras dentro del techo, ¿no? Y te está entrando agua por el techo, ¿no? Querer cerrar la ventana y querer atenderlo de adentro es muy complicado. Entonces, este virus también ha demostrado digamos, las falencias políticas de las naciones, ¿no? Lo que le estaba pasando a cada país. Brasil tiene un problema tremendo también por esta mezcla entre lo político y la enfermedad. Argentina está cerca de un default, ¿no? Entonces, hay cada país ha sido tocado en su estructura, diríamos, ¿no? Gubernamental, en lo más íntimo. Por eso quizás en Europa se están poniendo, sí, en Europa quizás están levantando un poco mejor porque tenían otro manejo político. Entonces, evidentemente se van a seguir sumando los problemas acá. Sí, como dices, alguien decía, algún analista, ¿no? Nos ha desnudado el virus a los países, se ha visto todos nuestros talones de Aquiles, todos nuestros puntos débiles y bueno, se hace complicado, ¿no? Tener que ver esta coyuntura más lo que pasa con el virus, entonces no está fácil. No sé, Mariela, ¿qué dices? Bueno, yo en función de lo que ya van diciendo y ya creo que ya para cumplir también, ¿no? Lo que resta es que frente a esta generalidad lo que queda es ver qué pasa adentro y hacernos responsables cada uno como puede de eso. No hay más, ¿no? No hay otra forma de hacerle frente porque las contingencias ahora es el virus, no sabemos qué viene después, pero el ser humano siempre ha estado frente a una contingencia que le pone en riesgo lo más íntimo. Y frente a eso es lo que se tiene que hacer responsable. Y no hay camino, o sea, no hay cómo evadir eso. Sí, tal cual, concuerdo, frente al real que conmueve esta pandemia, frente a la inconsistencia del otro, cada quien tendrá que encontrar sus recursos, que me parece es parte de la vida misma, ¿no? Que cada quien encuentre el síntoma o arme el síntoma que mejor le cierna para poder ¿no? avanzar en esto. ¿Alguna palabra final, Claudia, para ir terminando? No, solamente que, como dicen ustedes, hay que aprender a vivir con este miedo al peligro, porque aparentemente no se va a ir, y buscar que esta distancia social no sea tan profunda, que sea solamente física. Y bueno, va a depender de cada uno cómo salimos de esto, ¿no? Cada uno va a salir a su manera. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, te agradezco, Claudia, la intervención, ¿no? Lo que has planteado. Gracias. A Mariela también la participación y las acotaciones. Y nos despedimos pues de este programa, ¿no? La nueva normalidad fue lo que trabajamos hoy. Bueno, hicimos como unos comentarios en realidad. Y será pues hasta otro programa de Entre Palabras, ¿no? Toda la gente que nos sigue, nos escucha, continúen, ¿no? De alguna forma ligados al programa, para nosotros es importante. Y será hasta cualquier otra oportunidad, pues, ¿no? Me despido y que la pasen bien, ¿eh? Cuídense y aprovechemos la cuarentena lo que podamos. Chao, chao. Entre Palabras. Retornamos en 7 días. Entre Palabras. Entre Palabras.